se formalizó, se amplió la información acerca de estas 14 detenciones por esta red de huachicol. Y bueno, a ver, no podemos olvidar el papel que está jugando Estados Unidos en todo esto, porque recordábamos hace rato aquí en este espacio, bueno, en el corte, que apenas en mayo de este 2025 el Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer que atacó a un importante cártel mexicano, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, involucrado en el tráfico de fentanilo y en el robo de combustible. Y bueno, ahí explicaron claramente el tema del cártel el cártel Jalisco Nueva Generación, de droga y de cuestión de robo de combustible. Lo designaron como organización terrorista extranjera. Al cártel Jalisco Nueva Generación lo designaron como organización terrorista extranjera y lo relacionaron con esto que le estoy mencionando. Cuando el Tesoro dio a conocer aquel informe, el comunicado de prensa decía: el Tesoro ataca a un importante cártel mexicano involucrado en el tráfico de fentanilo y el robo de combustible. Y en aquella explicación que dieron toda una narración de modus operandi sobre el robo de combustible, de cómo ha operado el tema de robo de combustible en México. Y no podemos olvidar que esto pues está, digamos, generando también una relación México-Estados Unidos con información desde la Unión Americana. Estamos también viendo cómo el secretario del Tesoro en su momento dijo que el robo de combustible era el negocio criminal distinto al narcotráfico que más ingresos le representa al crimen organizado. Y que desde luego el robo pues es a México, porque es combustible de México, y todo lo que involucra una circunstancia de esta naturaleza. Hay muchos ángulos que debemos analizar y detenernos en ello, y por eso le aprecio mucho a nuestros dos invitados que estén aquí. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, un especialista en temas de seguridad, a quien aprecio mucho nos tome la comunicación para hablar de todo esto. Gerardo, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, a tus órdenes. Gracias por estar aquí. Gracias a Daniel Balcázar Villarreal. Daniel es director de MBE Consultores e investigador asociado del CECIG, que es el Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Y bueno, gracias a... dije Daniel, perdón. Manuel, gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias, Carmen, muy amable. Gracias por tu presencia y gracias a los dos. Gerardo, ¿qué nos dice todo esto en el ámbito de la investigación misma, lo que ayer dio a conocer la autoridad con estos 14 detenidos y todo lo que involucra? ¿Qué nos está revelando todo esto? Gracias, Carmen. Mira, creo que lo que descubre esta investigación de 2 años no es un simple caso de corrupción de un vicealmirante y un contraalmirante, de empresarios, de funcionarios civiles de la aduana de Tampico, de la Cipona. Es toda una red, ¿no?, que está vinculada. El tema que se robe combustible de México, salga de manera ilegal, llega a los Estados Unidos, ¿no?, que es combustible robado, y que después regresa a México ya procesado para su venta, ¿no?, el huachicol fiscal. Entonces, es una trama en donde está vinculada, por supuesto, corrupción de aduanas, de puertos, pero también del sector de comunicaciones y transportes marítimo de este país. Mira, Carmen, creo que hay que decirlo con mucha contundencia. Se destaca mucho ahorita que, pues sí, quien era el encargado de esa zona naval, vinculado con el ex secretario de Marina, recibiera prebendas por taparse los ojos, dejar que esto operara, ¿no? Recibió esto. Pero detrás de ello hay un iceberg de corrupción y de delincuencia organizada. Creo que sí es importante decirlo, Carmen, la Secretaría de Marina tiene un respaldo inédito por parte de la población en México. Más del 90% de la población en el país confía en la Secretaría de Marina. Y es la institución en la que se percibe menores niveles de corrupción, menos del 20%, cuando las policías municipales y estatales rondan el 70%. Entonces, este es, por supuesto, un golpe muy fuerte a la imagen de la Secretaría de Marina, pero por ningún motivo
mancha ese elegante uniforme blanco que portan los cadetes de la heroica Escuela Naval en Veracruz, oficiales marinos desde guardiamarinas hasta almirantes. Creo que es importante señalarlo y qué bueno que hubo este golpe de timón por parte del ex secretario y alto mando de la Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, y también que hubo seguimiento en esta administración por parte de la Secretaría que comanda ya el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Manuel Balcázar, ¿cómo ves las cosas tú? Cuéntanos. Gracias, Carmen. Pues mira, es inevitable pensar para mí en lo que ocurrió hace 35 años cuando hubo un caso muy crítico siendo Carlos Salinas el presidente y justamente tuvo que relevar al secretario de Marina. Empezó encabezando la Armada el almirante Mauricio Chelesque y en 1990 deja la secretaría aduciendo problemas familiares, toma el timón el almirante Ruano Angulo y viene un proceso de limpia muy importante, una purga que al interior de la Armada se recuerda como un proceso que permitió blindar de la corrupción a la Secretaría de Marina. Sin embargo, me parece que a partir de la administración anterior y con la mayor participación en áreas corruptibles, vamos a llamarle así, de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, vemos el resultado por un lado. Y en relación a lo que observábamos ayer con el secretario García Harfuch, el secretario Morales y el fiscal Gertz Manero, creo que están reflejando el problema más grave que tiene la administración de la presidenta Sheinbaum, que va un poco de la mano con cómo inició la administración del expresidente López Obrador, que era justamente el robo de hidrocarburos, al grado que se cerraron literalmente los ductos, recordarás tú, y generó una crisis muy importante. Hoy la crisis está en la Secretaría de Marina, se están tomando, me parece, las acciones contundentes, y hay un ingrediente adicional que ha señalado un presunto parentesco político del contraalmirante y del vicealmirante Farías con el anterior exsecretario de Marina, el almirante Ojeda. Eso también me parece que pone como un componente de más presión al tema, pero lo que se está haciendo ahora creo que es inédito, se está pues tomando una decisión muy importante y aquí será muy interesante cuidar los detalles técnicos porque recordemos que son todavía presuntos responsables, es decir, falta probar ante el juez esta responsabilidad que toma muchos elementos de solidez y los expone ayer el fiscal para ir mostrando que efectivamente serán declarados culpables. Sin embargo, todavía no han sido declarados. Y en ese sentido creo que vale la pena pues resaltar la disposición y también recordemos que la Secretaría de Marina tiene sus propios sistemas de justicia naval y habrá que ver si son juzgados en qué caso de los fueros, porque imagino que habrá delitos concurrentes que sean sancionados tanto por el fuero civil como por el fuero militar y en función de eso tendrá que optarse, me imagino yo, por la pena que resulte pues más aplicable para sancionar estos delitos que cometieron los servidores públicos. Pues sí, estamos hablando de que están en proceso, pues fueron detenidos, no están declarados culpables todavía, pero bueno, pues están ahí sus nombres y apellidos que se conocen a raíz de lo que publicó Reforma ayer. Y Gerardo, estamos frente a una circunstancia donde hubo 2 asesinatos, es decir, es estremecedor el tema porque saber que alguien tuvo la valentía de denunciar y de decir con toda claridad, como hoy se sabe que ocurrió, y que fue asesinado el contraalmirante y que fue asesinada otra persona también de la Fiscalía, es una circunstancia gravísima porque estos asesinatos ocurrieron después de que ese contraalmirante narró e informó al anterior secretario y al actual, se presume que al actual también, por la existencia de esa carta, lo que sabía con nombres y apellidos y que haya sido asesinado y la persona de la Fiscalía también es algo que estremece, que sacude y que nos habla del tamaño del asunto, que es apenas, como tú muy bien dices, o sugieres, una punta del iceberg. ¿De qué tamaño será todo esto? Carmen, el tema que debemos analizar es el tema de la corrupción que llegó al más alto nivel en una zona naval y en un puerto, ¿no? Que involucra a un vicealmirante. Eso, por supuesto, es lo que resalta. Y aquí comentar al auditorio un poco cómo son las investigaciones y los mecanismos de control interno en la Secretaría de Marina. Primero,
hay una instancia que es poco conocida, pero que opera en todas las Fuerzas Armadas, son las áreas de contrainteligencia, para evitar que haya infiltración de enemigos o delincuentes dentro de las instituciones armadas. Entonces, se tiene la unidad de inteligencia naval, que por supuesto actúa sobre todo en temas de delincuencia organizada, pero que también puede prevenir que esto suceda. Segundo, está la Contraloría Interna dentro de la Secretaría de Marina. También, como bien explicó Manuel, está el fuero naval o el fuero militar. Ojo, esto no es eximir del fuero civil o de la jurisdicción civil. La palabra correcta tendría que ser jurisdicción naval y jurisdicción civil. Estos personajes dentro de la Secretaría de Marina van a estar sujetos a 2 procesos de investigación que no son menores. Y el tema de el fuero naval, la jurisdicción naval, va a ir sobre todo, en el caso de que sean encontrados culpables, va a ser un golpe tremendo para el futuro de esas familias, de esos marinos, porque van a quedar desprovistos de sus pensiones, van a quedar desprovistos de los sistemas de salud, de educación, a los cuales son beneficiarios también sus familias. Por eso insisto que las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen mecanismos formales e informales anticorrupción. Y me parece que estos casos que tú señalas de asesinatos, pues tendrán que ser investigados también a la luz de las 2 jurisdicciones, tanto de las instituciones civiles, la Fiscalía General de la República, como también de la jurisdicción naval. ¿Qué dices, Manuel? Bueno, aquí ya nos está ilustrando Gerardo sobre el tipo de investigaciones y procesos que se abren, como tú decías. Pues sí, tienen que ser procesos en todos los ámbitos. Sí, totalmente de acuerdo. Y en relación al asesinato del contraalmirante Rubén Guerrero, me parece que entraría, en teoría, dentro del fuero común, pero por la naturaleza del caso es muy probable que lo atraiga la Fiscalía General de la República. Y déjame rescatar algo que ha trascendido en medios sobre la carta que habría escrito el almirante Rubén Guerrero, en el que decía que los almirantes Farías, los hermanos, lo odiaban. Entonces eso me parece que también da un tinte como distinto, donde ya agrega un caso personal de algún motivo. Sin embargo, no es menor que, habiendo ido a denunciar, pues termine asesinado. Ahora, a mí me preocupa que caigamos en algo que se conoce como el sesgo de supervivencia, y lo que estamos viendo en este momento es el huachicol, que no es menor, los más de 17 millones de pesos por buque. Pero recordemos que también la Secretaría de Marina Armada de México tiene a su cargo la custodia y operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ha tenido un antecedente también muy importante de vínculos con el crimen organizado y de acciones delictivas por toda la carga que mueve. Y en ese sentido parece ser que valdría la pena que al interior de la Secretaría de Marina, en estos mecanismos que bien explicaba Gerardo de la inspección y la Contraloría y la misma unidad de inteligencia naval, pues revisaran qué otras áreas serían susceptibles de tener un manejo ilícito, y que sin duda está erosionando al interior, y que también nos pone pues a pensar varias cosas de lo que decía el fiscal Gers Manero sobre la cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. Resalta mucho también el cambio que se dio hace pocas semanas en la titularidad de la UIF. Quizá es solo una circunstancia coincidente y no tenga una correlación directa, pero sí vemos que en cuanto un perfil ideológico deja el control de la UIF y llega a un perfil técnico policial en investigación, pues empiezan a salir estos datos, estos números, estas cifras que el fiscal Gers Manero decía, y que van a servir mucho también para la parte preventiva en otras áreas donde tiene control de ámbitos estratégicos la CEMAR, y haciendo eco del refrán popular de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Me parece que sería muy oportuno también que la Secretaría de la Defensa pues hiciera una revisión, donde afortunadamente no se ha detectado todavía nada, pero este caso es tan grave que me parece amerita una revisión muy profunda de las instancias que tienen a su cargo la operación de lugares que manejan cientos de miles de millones de pesos. Vaya punto que nos dejas, Manuel. ¿Qué piensas, Gerardo? El tema de la UIF es un elemento importante.
No, sin lugar a dudas, creo que la prevención del lavado de dinero y el combate a la corrupción política eran los dos eslabones perdidos de la agenda nacional contra la corrupción y la delincuencia organizada. La verdad es que la UIF generó muchísimas expectativas con las investigaciones que en su momento empezó a revelar Santiago Nieto, pero a partir de su salida vimos un espasmo absoluto en la unidad de inteligencia financiera. Decirlo, tiene muy poco personal, tiene menos de 80 analistas la UIF para el enorme reto que tiene, no solamente de delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico, con el huachicol, la trata y tráfico de personas, la corrupción política. A mí me preocupa mucho que a la Fiscalía General de la República se le están acumulando los casos de investigación y vemos que ha mantenido presupuestos constantes en los últimos años. Me parece que la Fiscalía General de la República tiene que fortalecer estas áreas de investigación contra la corrupción. Me parece extraordinario que haya esta buena colaboración, que se da al fiscal general, que es autónomo, sentado con las autoridades del resto del gabinete de seguridad, en este caso con el alto mando, la Secretaría de Marina y también con Omar García Harfuch, quien coordina este gabinete desde la Secretaría de Seguridad. Me parece, Carmen, que este tema también, como bien dice Manuel, no solamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debe de tocar a todo el sistema portuario naval, las ACIPONAS. Hay que recordar que la Secretaría de Marina, de manera silenciosa y eficiente, hay que decirlo así, tomó no solamente la seguridad, la Autoridad Marítima Nacional, sino también la administración de los puertos y de la Marina Mercante. ¿Y por qué sucedió esto? Porque había décadas de corrupción dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aduanas y el SAT, y se vio como último esquema de protección en materia de seguridad nacional el involucramiento de la Secretaría de Marina para evitar el ingreso, por ejemplo, de fentanilo proveniente de China a los puertos del Pacífico mexicano, o estos casos también de corrupción con el huachicol en los puertos del Golfo. Terminaré, Carmen, diciendo que esta situación sí debe de ser un golpe de timón, es lo que esperan muchos marinos, ¿no? En retiro y en activo, que uno los escuche en las redes sociales, privadas por supuesto, que manifiestan este malestar por la situación, que daña el prestigio, como digo, de una de las instituciones de mayor reconocimiento y honor que tiene México. Pues sí, efectivamente hay una afectación importante de este sentido, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, por supuesto. Y bueno, pues Manuel Balcázar Villarreal, estamos hablando de algo en donde está circunscrito este lugar a este asunto, pero la pregunta sería, ¿qué tan extendido está? ¿O es un caso aislado? ¿O es la punta del iceberg? ¿O frente a qué estamos al final de cuentas? ¿Y qué puede venir? A partir de un cambio de gobierno, a partir de un cambio de estrategia, a partir de yo lo pongo así, de una relación con Estados Unidos distinta de los actuales funcionarios de seguridad en México y un conjunto de situaciones que no ocurrían en el sexenio pasado, pero que ahora están ocurriendo por las razones que sean. Entre otras cosas, tenemos un gobierno de Donald Trump que ha elevado la exigencia a niveles estratosféricos en términos de presión a México, que incluye aranceles y demás cuestiones, y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿esto es el inicio de qué? Gracias, Carmen. Bueno, creo que es el inicio de una nueva relación binacional, por supuesto, y quiero abordar el ángulo que ya bien señalabas sobre Estados Unidos y el señalamiento que ha hecho del huachicol con los cárteles, y en particular el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, a mí me preocupa mucho que pueda ser el huachicol el elemento de unidad entre el crimen organizado y la corrupción y delincuencia institucional. Pero aquí déjame decirte también que rescato lo que hizo Estados Unidos hace unos meses con la familia Jensen y el caso de Arroyo Terminal, que estaban involucrados en la operación de huachicol en territorio estadounidense. Entonces empezamos a ver que también en materia de huachicol hay acciones del lado norteamericano, por un lado. Por el otro, en el lado mexicano, pues tenemos esta preocupación de los vínculos que puedan tener y un par de versiones que se han señalado sobre el presunto financiamiento
de campañas políticas con recursos provenientes del huachicol, ya sea criminal o fiscal. Ese es un punto que me parece habrá que tener mucho cuidado y que ir muy a fondo. Y en relación a lo que te decía de una nueva relación, rescato también la nueva ley que se publicó, que por primera vez está, de investigación e inteligencia para la seguridad pública, que faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a otras dependencias del Gabinete de Seguridad, a realizar investigaciones mucho más profundas, y me parece que tienen ya entonces las herramientas suficientes a nivel legal y metodológico, además de técnico, para poder realizar investigaciones que desmantelen redes que fueron floreciendo a lo largo de, me atrevo a decir, varias décadas. Recordemos también que en la administración 2018-2024 también hubo un tema de huachicol con Pemex muy intenso. Entonces, creo que estas herramientas nos pueden dar esa ayuda para ir desmantelando poco a poco las redes criminales que se han forjado, que por supuesto pues le implican a las autoridades mucho trabajo. Y cierro diciendo que celebro que uno de los ejes de la estrategia de seguridad que presentó la presidenta Sheinbaum es la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento. Y lo que vimos ayer es algo que pocas veces se ve, donde tenemos a 3 dependencias, una militar, que es la Secretaría de Marina Armada de México, la civil de seguridad y la Fiscalía, que como bien decía Gerardo, es autónoma, abordando un tema que es de común interés y que el propio titular, el almirante Morales, pues está velando por la institucionalidad de la Secretaría de Marina Armada de México. Entiende que es un caso que existe y que posiblemente también involucre a alguien más dentro de la Armada, otro personal. Yo sí creo que no sería un caso generalizado. Sin embargo, me parece que sienta las bases para poner este precedente de no vamos a permitir que pase absolutamente nada fuera de la ley. Es un discurso el que da el almirante secretario ayer, muy interesante, focalizado justamente en el respeto a la ley, y con esta coordinación interinstitucional que estamos viendo, creo que hay las bases para que podamos revertir mucho del avance criminal que se vio en los últimos años en el país. Pues ahí está el tema. Manuel Balcázar Villarreal, te aprecio muchísimo tu presencia aquí y le pido a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, ¿cómo cierras, Gerardo? Pues con todos tus elementos a la mesa, ¿cómo nos despides con tu último comentario? Yo te diría, como bien dice Manuel, el santo grial de las políticas públicas de seguridad es la coordinación interinstitucional. A Omar García Harfuch ya se le dotaron de 2 nuevas legislaciones muy poderosas en temas de investigación, inteligencia y de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que es hora, yo te diría, es la hora de las agencias de inteligencia para que de manera activa puedan ministerializar o judicializar estas carpetas de investigación de las distintas áreas de inteligencia militar, naval, de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, para que se concreten actos que cierren el paso de la impunidad y la corrupción en este país. Ni más ni menos, pues Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, te agradezco muchísimo tu presencia. Manuel Balcázar Villarreal, gracias a los dos y seguiremos hablando porque, bueno, pues este es un tema enorme, de enorme importancia y les aprecio mucho su presencia esta mañana. Hasta la próxima.